porque vamos a hablar acerca un poquito de ti y de todas las cosas maravillosas que haces. A nuestras amigas, bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Elsa Farri y estás en Hacia una Nueva Mujer, nuestro programa. Y aparte estamos muy animadas porque estamos aquí en un día precioso en Hermosa Beach, en Los Ángeles, California. ¿Dónde está la playa y las olas del mar? A una cuadra, por eso estamos tan animadas. Bueno, pues bienvenida, nuestra querida amiga Ruth Caratini, maestra, y me encanta que estés con nosotros apoyando a la mujer. Pero antes que nada, háblanos un poquito acerca de ti. Gracias, primeramente Elsa, gracias a ti te doy. Por causa de ellas estoy yo aquí, por estar en las clases de ella. He subido de un nivel a otro nivel de mi vida. Como dicen, en los latter days of your years, en los últimos años de la vida de uno, se pone mejor la clase. Gracias a Dios que te conoció. Pero te puedo realmente decir algo que me pasa igual a mí, que yo sigo preparándome, yo sigo yendo a clases. Como dicen, sigo afilando la hacha. Porque más aprendes, más te dan ganas de aprender. Más y más y más. Pero, ¿de dónde eres? Nacida y criada en Nueva York, gracias a Dios, con unos padres maravillosos que me entrenaron a educarme muy bien. Qué bueno. Fui a la universidad. ¿De qué te graduaste? Me gradué de Social Psychology. ¿En qué universidad? En Nueva York. Nueva York ha hecho muchas cosas. He trabajado, saqué mis credenciales. Después te vine de Nueva York acá. ¿Y acá qué ha pasado en California? Maravillas. Mis sueños realizados. El poder especialmente ayudar a las familias, que es mi pasión. Entonces, realmente tú te has dedicado prácticamente 30 años de tu vida en ayudar a esas familias, a darles los consejos que tan sabiamente sabes dar y más que nada unir a esas familias, porque en esta época la familia se está desintegrando y es muy triste. Ahora vemos que los niños ya faltan el respeto a las madres, a los padres nunca están en casa, cada quien pierde realmente esa armonía que deberíamos de tener en el hogar. Platícanos de tu experiencia. Se puede restaurar. Claro Nunca, que como sí. se dice, nunca es tarde. Claro que Hay sí. soluciones para los problemas, dificultades. Les entreno a los padres en las escuelas, doy conferencias también a los matrimonios, de estrategias y técnicas de cómo se puede otra vez solucionar, cómo se rekindle that love, el amor, por medio todo de la educación. Pero ¿no te pasa que desgraciadamente a muchos matrimonios ya esperan estar tan dolidos, con un sinfín de años que han pasado sufriendo? Entonces ya es cuando les mueve uno la alfombra de que dicen tengo que hacer algo para salvar a mi matrimonio. Y luego, ya sabes, tú estás mal, yo estoy bien, yo estoy bien, tú estás mal. Y seguimos echándonos la culpa a los padres como si fuéramos niños chiquitos en lugar de sernos responsables por nuestras vidas. Y porque los hijos están ahí, es muy triste. Entonces cuéntame, ¿qué es lo que te gusta a ti más que nada? Dar, ayudar. Cuando la persona reconoce, I want help, yo quiero ayudar. Y se involucran. Y son una de esas cosas por la cual estamos aquí, para decirle a la mujer, a las familias, que sí hay ayuda, hay soluciones. Y cuando la persona reconoce eso, allá nosotros vamos con nuestros pilares, con la sabiduría que Dios nos ha dado, la experiencia que hemos tenido, y poder ayudar a otras familias a salir adelante y tener grandes éxitos, no tan solo con los matrimonios, pero también con los hijos que son la próxima generación, la cual nosotros somos responsables por ellos. Claro, en las manos de nuestros padres están los hijos del mañana. Y necesitamos hijos mentalmente, emocionalmente sanos para que puedan llevar una vida mejor. Y realmente a mí en mi carrera, cuando hablo con las mujeres, con muchas alumnas, que tú sabes que tenemos muchas alumnas, me dicen, bueno, yo sí quiero componer, yo sí quiero dar, yo sí quiero cambiar, pero ¿sabe qué? Que mi esposo no quiere. Y él no está decidido a venir a una clase, no quiere estar preparándose, ni contempla los fracasos que hemos tenido en el matrimonio. ¿Cómo podemos ayudar a esa mujer que pueda extender esta ayuda a su esposo y, lógicamente, llegar a ti? Cuando vienen a las clases, uno le damos, especialmente cuando dicen, ay, mi esposo no quiere que yo esté aquí, no me deja ni para él, le damos un poquito de una estrategia, una técnica, y siempre es alabar al marido. Le decimos, cuando tú vayas a tu clase, a tu casa, lo primero que le vas a decir, el rey, mi galán,
Comienza a hablar algo que quizás no lo hacías antes, pero vas a hacer cositas nuevas y él va a mirar un cambio en ti positivo. Exacto, es lo que yo también les enseño a mis alumnas, porque yo de verdad también les digo que cuando llegue el marido, que apaguen la televisión, que le digan a sus hijos, levántense a saludar a su padre que acaba de llegar. El hombre, pobre hombre, viene de 3 trabajos, viene cansado, a encontrarse a una mujer que está enojada, está frustrada, y sobre todo, lo primero que le dice al marido es, adivina qué, ya llegó el bill de la renta, ya llegó el bill de la luz, ¿sí? Entonces, en lugar realmente de desintoxicar nuestros hogares con armonía, lo que estás diciendo, con amor, y lo que pasa es que tenemos matrimonios muy tóxicos. Necesitamos más sí en el matrimonio que nos en el matrimonio. Y ahí es donde entra el apoyo, ahí es donde entra realmente la consideración. Y eso es lo que yo también les enseño. Denle un beso en la boca a sus hijos. Digo, no al marido, a los hijos no. Al marido, denle su beso de despedida, háganlo llegar y háganlo sentir como que ya llegó el rey, porque es el rey de la casa. Pero mientras están los niños en la televisión, pero eso sí llega el de la pizza y salen pero volando por la pizza a darle la bienvenida al de la pizza, pero no al padre. Y entonces son esos detallitos, ¿verdad? Que son los que van contando. Eso, y por eso la clase es tuya. Yo mando todos mis estudiantes, tengo muchos estudiantes, las mando a tus clases para que aprendan esto, porque lo mío es ayudar a la mujer a ir a educarse, a los padres a educarse bien para que puedan ayudar a los hijos académicamente a mejorar y a ser los doctores o los lawyers, lo que vayan a hacer en este mundo, pero que los padres ya lo están nutriendo, gracias, en ese camino. Entonces, pero tú, el papel que tú tomas es lo que necesitan mis estudiantes, para que ellas me dan ganas de llorar porque yo tomé tu curso. Yo sé lo que es superarse una mujer más, aún de lo que ella está haciendo, será aún mejor para que los hijos puedan tener grandes más éxitos. Sí, porque mira, mucha gente dice, es que yo no necesito superarme. Qué pecado tan grande. Otras mujeres que dicen, ¿y para qué me va a servir la personalidad? ¿O para qué quiero? Es que no saben que lo que nosotros enseñamos, y ahora estamos enseñándolo conjunto contigo y con nuestro grupo de maestros, es que lo que enseñamos el día de hoy lo ponen en práctica el día de hoy. 3 puntos importantes que pudiéramos darle a nuestro público para que comience ese cambio. 3, puedo decir 6, 7, 8, no, 3. Gracias. La próxima, si nosotros 3. Gracias. 3, vamos a hablar de espiritualidad, el conocimiento de que necesitamos algo superior a nosotros, al cual podemos acudir, porque cuando papi y mami no están, ¿a quién acudimos? Siempre es algo espiritual que necesitamos. Los hijos nuestros nos miran a nosotros como si fuéramos Dios. Sí, cierto. Porque depende de nosotros. Claro. ¿Pero nosotros de quién? ¿Vamos a ir a mami o papi todavía? No, alguien más superior. Y Dios siempre usa a cualquiera como a ti, con mi vida. O sea, esa parte espiritual para tú ayudarte internamente. Después, otra parte es la creatividad, el saber cultivar los talentos y habilidades que cada persona tiene. Especialmente los padres necesitan saber cuáles son para si, bueno, ellos conociendo los de ellos, van a saber cuáles son los de sus hijos. Claro. Y otra es, bueno, voy a decir la social, pero en eso los latinos somos muy buenos en lo social. Sí. Que nos gusta fiestar, nos encanta el mitote, nos encanta la fiesta, nos encanta andar ahí. Conocer éticas, conocer cómo comportarse los unos con los otros. Estas son algunas de las necesidades que los padres necesitan cultivar para poder progresar en sus vidas. Es que realmente el hogar es donde aprendemos, de ahí salimos, de ahí es donde podemos sentirnos con esa confianza y que nuestros padres veamos en nuestros padres que tienen seguridad personal, que tienen amor, porque de la única manera que realmente aprendimos a amar es viendo a nuestros padres amarse y también el amor que ellos nos dan a nosotros. Y muchas veces también los padres son muy fríos con los hijos. Y yo les digo, elogien 5 veces a cada hijo, elogien a su marido 5 veces todos los días, porque como tú dices, cuando comienzas a hablar, a decir y expresar amor, lo único que vas a hacer es realmente componer toda la situación. Gracias, Elsa. I love you. I love you too. I love you. Y van a ver cómo vamos a estar en este programa ayudando a la mujer. Entonces esos puntos son importantes para comenzar ese plan de vida nuevamente. Recuerden, amigas, aquí estamos en Hacia una nueva mujer. Regresamos. Gracias. Gracias.
gracias a